hay una cuestión, una patología que se considera ya incluso en España como por primera vez un tribunal español ha reconocido la enfermedad, la sensibilidad electromagnética como una enfermedad de accidente laboral y cada vez por esa cantidad de radiaciones a las cuales estamos expuestos, eh, algunas personas muestran cada vez menor tolerancia, ¿no?, a los campos electromagnéticos. Incluso esa menor tolerancia ante esa carga producen efectos que les impiden llevar una vida normal, equilibrada y un nivel de salud y bienestar óptimo, ¿vale? Y aquí podemos indicar, como bien dice la diapositiva, tres fases. Una fase primera, fundamentalmente neurológica a nivel cerebral, con efectos asociados al parasimpático, al simpático comético, es decir, pues dolores de cabeza, cefaleas, vértigos, vértigos tipo Meniere, problemas de atención, concentración, síndrome de hiperactividad, disminución de memoria inmediata, es decir, gente que pierde continuamente, está más despistada, incluso opresión torácica como si fuera un estrés, taquicardias, alteraciones digestivas, náuseas, etcétera. Esta es una fase inicial que en ocasiones ha tenido un complicado diagnóstico en las empresas con mayor capacidad tecnológica, que utilizan mucha aparatología, pero luego hay una segunda fase un poquito más grave, que empezamos a tener pues, insomnio, fatiga crónica, depresión, irritabilidad, incluso el cliente, el paciente siente hasta alteración de su día a día, de su carácter, de sus emociones, se pone más agresivo, incluso en casa, y sobre todo alteraciones a nivel emocional, del sistema adrenal, con la fabricación continua de cortisol y una bajada a nivel de microbioma y de la fabricación de serotonina. Es decir, es una segunda fase un poco más intensa en la cual el paciente empieza a sentir efectos directos en su día a día que le afectan a su convivencia tanto laboral como socioemocional. Y luego tenemos una tercera fase, la fase 3, donde hay un cuadro diferente, ¿no?, en niños y adolescentes, donde las alteraciones del comportamiento pierden interés por la calidad, por los estudios, los juegos son casi expresiones clínicas, es decir, hay mucha irritabilidad, incluso se puede confundir con una hiperactividad y medicarlo con tal fin. Y una vez pasamos a los adultos, los niños presentan estos síntomas, pero en los adultos puede producir un síndrome de confusional, ¿no?, de desorientación temporooriental, incluso a veces pseudodemencia, un pequeño mal epiléptico. Esto es una cosa que últimamente la Unión Europea está muy preocupada, sobre todo por la aparición del 5G, es decir, con tecnologías que utilizan radiaciones no ionizantes más potentes, todavía hay un mayor efecto directo por su longitud de onda. Entonces, la sensibilidad electromagnética tiene ya tratamiento de discapacidad, por ejemplo, en Suecia, en países como Suecia, en Europa, y en Austria también, por ejemplo, ya se han determinado directrices para su tratamiento, es decir, ya no solamente se reconoce como enfermedad, accidente laboral o enfermedad que puede aparecer y que puede afectar a la biología del ser humano, sino que también países como Austria ya han marcado directrices para cómo tratarlas, esa sensibilidad electromagnética. Y, por ejemplo, Francia es un país que hace ya unos años prohibió las antenas de redes wifi en las guarderías.